Radio Mujeres Morena República presentado por la colectiva Mujeres Morena República y Radio AMLO. Conducido por Nieves Rondán Rodríguez. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, hora centro. La 4T es feminista y seguirá. Hola, muy buenas tardes. Hoy 20 de noviembre tenemos la dicha de estar con varias compañeras que de alguna manera vamos a reforzar o vamos a apoyar a la compañera Gris, que es la referente del Estado de México. Tenemos un tema complicado que lamentablemente pues como que todavía no ha penetrado en la sociedad como debiera ser. Sin embargo, pues estamos de alguna manera participando para que poco a poco vayamos entendiendo este tema que es la violencia. A veces no queremos ver este tipo de actos, este tipo de comportamientos, o nos cuesta o no queremos más bien diferenciar cuándo es violencia y cuándo no. En otras palabras, de manera muy sencilla, qué está bien y qué está mal. Bueno, esta violencia de género es un tema complicado, pero que se debe seguir hablando porque la lucha es constante para que poco a poco vayamos aprendiendo y de alguna manera, pues, apoyar a quienes se les hace complicado este tipo de violencia y sobre todo saber que es progresiva. También es cierto que muchas veces no nos damos cuenta o no se dan cuenta cuando están sufriendo algún tipo de violencia. Hoy, en la medida de las posibilidades, vamos a abarcar algunos tipos de violencia, pero nos va a ayudar de entrada la compañera Irma. La doctora Irma nos va a hacer favor de apoyarnos en la introducción al tema. Adelante, Irma, por favor. Sí, cómo no, pues compañeras queridas todas de toda la República, qué gusto encontrarnos con un tema que es muy oportuno en la medida en que estamos a unos días de el 25N, que es el Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres. El tema de violencia de género, un tema muy amplio, y que en términos muy generales podríamos definir como las acciones u omisiones que, bueno, se ejecutan contra una persona que la limita, que le quita sus derechos, ¿verdad? Que le limita sus derechos humanos. Eh, hay una gran variedad de violencias. Yo voy a platicar con ustedes una pequeña parte, creo las demás compañeras van a hablar de otros tipos de violencia, pero en alusión directa a nuestras tareas como lideresas, como participantes con una actividad política que no es cosa fácil, que no es tarea fácil, que nos cuesta mucho, que hay compañeras jóvenes, nuevas, que están empezando este camino por la participación política. Entonces yo voy a hablar de lo que es la violencia política por razón de género. Quiero pedirle de favor al compañero Alan si me pudiera poner una de las primeras exactamente. Entonces, si me hace favor, entonces estamos viendo qué diferencias existen entre la violencia política y la violencia política por razones de género. Nosotros en general, en este caso como movimiento de la Cuarta Transformación, como militantes, simpatizantes de Morena, como obradoristas, etcétera, 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 hemos sufrido violencia política hombres y mujeres, ¿no? Entonces, yo les pondría algunos ejemplos de lo que es la violencia política. Recuerden cómo para hacer un mitin informativo, electoral, etcétera, cuando el gobierno es un gobierno contrario, sea un gobierno del PRI, un gobierno del PAN, del MC o de otras fuerzas contrarias, pues no nos dan permiso.
Es decir, no nos dan permiso, nos violentan, nos quitan el derecho a exponer, aunque estemos en periodo electoral, aunque estemos en un momento en el que por ley nos tienen que dejar hacer eventos públicos, hablar con la gente y todo, pero sabemos que nos hemos enfrentado a que ya programamos una reunión y que llegamos y nos pusieron otra cosa. Bueno, aquí en el caso mío, que soy de la alcaldía Cuauhtémoc, en este momento, pero antes, cuando yo era concejala en la alcaldía Cuauhtémoc, cualquier asamblea, cualquier actividad que quisiéramos hacer en la alcaldía Cuauhtémoc, que estaba en ese periodo, bueno, igual que ahora con el PRI-PAN, en aquel momento era PRI-PAN-PRD, nos negaban el derecho a hacer cualquier reunión, pero era a hombres y mujeres. Y en el caso de la violencia política por razón de género, en este caso es la comisión de conductas que buscan generar un detrimento en el goce y en el ejercicio de un derecho político electoral. ¿Sí? Estas acciones se dirigen a una persona en razón de su género, obviamente, generalmente y más marcado hacia una mujer. Y esta acción, esta omisión o acción, tiene un impacto diferenciado ante las demás personas, afectándolas, menoscabando o anulando sus derechos políticos, electorales, incluso en el ejercicio del cargo público. Si nosotras rápidamente, y ahorita cuando hagan las preguntas y cuando hagan las participaciones, ¿qué cosas nos dicen a las mujeres cuando vamos a ser candidatas? O que aspiramos a ser representantes, aspiramos a participar a un cargo, aspiramos en cualquier nivel. Bueno, si vamos a la parte más profunda, que sería en las comunidades donde se usa usos y costumbres, hay muchas comunidades, muchas comunidades en nuestro país donde no se le permite a una mujer ser representante. Eso es violencia en razón de género, violencia política en razón de género. Ustedes saben también que aunque se ha ido modificando poco a poco la ley, pero hay muchísimas comunidades donde las mujeres no tienen derecho a tener una tierra, no tienen derecho ellas a tener su tierra como tal, que le dejen a ellas su herencia y que le dejen la tierra allá en el rancho, en el pueblo, etcétera. Se ha ido modificando la ley, pero todavía arrastramos este tipo de conductas que hacen que sea una violencia política en razón de género y que pues cuesta mucho y que hay que seguirle porque aunque en algunas comunidades ha logrado ir avanzando, hay muchas en las que todavía no se permite que las mujeres participen en asambleas comunales y que tengan voz y que tengan voto y que tengan participación. Eso sería otro ejemplo de violencia política en razón de género. Rápidamente yo voy a mencionar, a ver si se les hace conocido, cuando dicen, ay, no, una mujer no, porque las mujeres son muy tontas. Entonces es tonta la mujer y no va a saber tener un cargo de representantes. Ay, no, esta seguro anda con alguien, por eso le están poniendo ahí de candidata. Seguro es amante de fulano o algo así. Pues generalmente tiene que ser algo relacionado con su vida amorosa o algo para que pueda tener derecho a acceder a un puesto. Y por ahí nos vamos a cosas mucho más violentas. Y la otra parte que tiene que ver es que existe la concepción prioritariamente de que la mujer tiene que depender de un hombre y entonces acuérdense cómo ha ido evolucionando la historia de las mujeres en su participación, cuando no dejaban que participara nadie, cuando apenas se logró votar, que acabamos de pasar en octubre la conmemoración de que por fin tuvimos derecho al voto en 1953, y que luego las representaciones. Acuérdense cómo hay un periodo en el cual intentando meter representantes mujeres, ¿se acuerdan ustedes que se presenta el fenómeno de las Juanitas? Seguramente ustedes lo conocen, es decir, se registra una mujer porque es obligatorio que se registre una mujer voy concluyendo, pero en cuanto gana,
la mujer tiene que renunciar y se mete el marido, se mete el otro que es el que le está proponiendo. Yo quisiera pedirle nada más para concluir mi parte, si me hicieran favor de pasar la siguiente hoja, que sería la hoja número 3 de un boletín, donde solo voy a leer 2 casos de ejemplos de violencia política en razón de género. Por favor, Alan, serían la otra hojita y voy yo a revisar 2 casos en los cuales les voy a mencionar estos ejemplos y ya en la siguiente parte ustedes nos van preguntando. Bueno, entonces vamos a empezar a platicar, solo voy a platicar de 3 casos, para que vean ustedes lo que ha sido la violencia política en razón de género. Vamos a poner el ejemplo, que ahí lo van a ver ustedes, de Lorena Nava Cervantes, de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Este caso fue del 2015. Fue agredida por un grupo de manifestantes, la mayoría mujeres, en un restaurante donde ella tenía una reunión. Fue golpeada, fue insultada, fue jaloneada del pelo, le lanzaron huevos y la semidesnudaron. Le gritaban mentirosa y la acusaron a ella del fraude en las elecciones. Este es un caso, un ejemplo. Otro caso, Rosa Pérez Pérez de San Pedro Chenaló, Chiapas, que por ahí está nuestra compañera de Chiapas, en 2015 también. Fue presidenta municipal electa, tomó protesta del cargo, pero le solicitaron su renuncia incitada por los opositores y funcionarios estatales. Durante 7 meses se le impidió ejercer como presidenta municipal. Sufrió amenazas, vandalismo de las instalaciones del municipio, violencia psicológica, violencia económica, hasta que presentó su renuncia. Pudo continuar las actividades en ese municipio, otros, pero no la compañera que había ganado. Y el último ejemplo que yo les quiero poner es el María Ruth Zárate Domínguez de Tecamachalco, Puebla. Fue electa regidora, no le pagaron sus dietas ni sus prestaciones. Al reclamar su derecho fue humillada a gritos en las reuniones del cabildo, la intimidaban para que no ejerciera y ella demandó, aguantó todo y el Tribunal Electoral del Estado obligó a los funcionarios a que le restituyeran sus salarios y la pudieran regresar a su cargo. Estos serían 3 ejemplos y ahí en la hoja y en esta bibliografía para que ustedes conozcan de este tipo de violencia política en razón de género. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar a la doctora Elida Flores Melo, médica cirujana, egresada de la UNAM. Ella ha formado parte de la colectiva Mujeres Morenas República, es conferencista, tallerista en el programa de Milpa Alta o Milpa Morena, militantes y simpatizantes del movimiento de Milpa Alta. Bueno, ella tiene un alto o gran currículum. También es líder coordinadora de proyectos de la delegación Milpa Alta en 2001-2003. Ha participado en Mujeres de la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a escucharla con violencia obstétrica y adelante, Irma. Ok, buenas tardes. Mucho gusto Elida. conocer a Elida, sí, en compartir básicamente todo esto que es de violencia. Realmente estamos en un lugar, yo vivo en Milpa Alta, el programa se llama Milpa Morena, pero yo vivo en Milpa Alta, que pertenece a la Ciudad de México. Sin embargo, es una comunidad bastante rural, todavía hay usos y costumbres. Entonces, estamos entre la dualidad. Sí pertenecemos a la ciudad, pero somos básicamente rurales. La que sigue, por favor. ¿Qué es la violencia obstétrica? Básicamente, vamos a definirla rápidamente. Es una forma de violencia. Es para reconocer nosotras las mujeres este tipo de violencia. ¿Quién ejerce esta violencia obstétrica? Generalmente es ejercida por profesionales, y llámense médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, incluso trabajadores sociales, todos los que pertenecen a la parte que ejerce la medicina hacia las mujeres embarazadas en labor de parto y puerperio. Y a veces creo que tiene muy poco que la reconocemos. La que sigue, por favor. Porque
de pronto hace varios años, porque ya tenemos bastante tiempo ejerciendo, no reconocían la violencia obstétrica. Incluso se hizo bastantes abusos. Entonces, la violencia obstétrica constituye realmente una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Es una forma en que la ley, aunque no se ejerce realmente bien, muy clara, trata de dar a conocer y hacer justicia para nosotras las mujeres. ¿En qué tipo de mujeres? Bueno, las mujeres gestantes. Actualmente se puede decir, y se habla de personas gestantes. Yo hablo tal vez de mujeres porque vengo un poquito más atrás. Ahora, ¿en qué consiste esta violencia? Bueno, a veces la violencia empieza desde el diagnóstico que una persona, una mujer, está embarazada. Hay maltrato físico, por qué se embarazó, por qué no se cuidó, por qué tiene que ir hasta que ya esté embarazada. El número de hijos es importante, sobre todo antes, porque tenían más, a pesar de tener acceso a los anticonceptivos en toda esta zona. Si se tenía más de 3 hijos, los médicos, sobre todo médicos, las regañaban. Si iban al centro de salud, por ejemplo, ya amamantando a su bebé, por alguna razón les habían dado el biberón, agarraban y se los quitaban y lo tiraban a la basura. Realmente no era un trato digno, era algo que humilla y es un abuso verbal. Esto sí es importante. También, a través de todo el que hemos pasado, los métodos anticonceptivos han sido autoritarios, porque nacía un bebé y automáticamente a la mujer se le hacía aplicación de un anticonceptivo, ya incluso definitivo. Me tocó partes en que muchas mujeres fueron esterilizadas, a pesar de que tenían un hijo. Y en otras, por ejemplo, en nuestra zona se les ponía dispositivo, el DIU, sin su consentimiento. Entonces, eso es lo que tratamos de dar a conocer a las mujeres, porque a veces, aunque es muy conocido entre los que manejamos tipos de violencia, que ahorita hay un violentómetro, hay muchas cosas sobre violencia. Ahorita la compañera hablaba de violencia de género. Entonces, sí, ¿cómo determinar qué es violencia? Entonces, de pronto esto nos llega. Hay un procedimiento que antes se hacía cuando se tenía el bebé, que se llama, y se les cortaba parte a la parte íntima un poquito o un mucho, depende de la persona que la hacía, que es la episiotomía, pero sin su consentimiento y a veces en forma innecesaria. Entonces, esto agravaba de una manera muy seria la recuperación. Actualmente ya se está disminuyendo esta forma de maltrato físico. Este no es verbal, es físico. La que sigue, por favor. Entonces, actualmente tratamos de que se obtenga un consentimiento informado de forma voluntaria. Si no quiere recibir el tratamiento, también. Esta información es importante y se da sobre todo este tipo de violencia cuando una mujer quiere interrumpir un embarazo. Afortunadamente, la Ciudad de México ha integrado lo que es la interrupción legal del embarazo sin una razón, como antes decían, por poner en peligro la vida de la madre o poner en peligro la vida del bebé. Simplemente si alguien decide interrumpir su embarazo, es bueno que vayan, y hay lugares específicos, porque antes era el problema, sí estaba en la ley, pero no había dónde. Entonces, sí hemos visto muchos casos a todo el nivel de la República, donde en lo que se tardan de dar esta información, pues ya pasaron meses y ya no se puede hacer el tratamiento de interrupción legal y nace el bebé con todos los problemas que hay. La que sigue, por favor. Otro de los problemas que ahí mencionó es básicamente qué se podía retener si una mujer iba a un hospital privado,
porque los privados no están exentos. Acabo de leer que en los privados se atiende súper bien y en los públicos no. Pero en los privados la violencia que hacía era atendían los embarazos, atendían los partos, pero retenían a veces a la mujer y a veces al bebé. Y hasta que no pagaran, no le daban la salida. Entonces, era como una forma de secuestro. Eso afortunadamente se trata de cambiar. Digo, porque ahorita actualmente con nuestras transformaciones y nuestras nuevas formas de gobierno, se trata de que los hospitales públicos tengan esta atención, que se pueda atender en forma sencilla, que se sienta uno arropada, porque llegaba uno a la revisión, ya sea del embarazo o la atención del parto, o a veces del puerperio, y siempre se encontraba uno con personas que agredían, que maltrataban y que hacen que toda esta situación, porque hay un cambio psicológico en las mujeres, sea malo. La que sigue, por favor. Entonces, incluso la falta de acceso a los servicios de salud reproductiva, sobre todo en la parte adolescente. Actualmente estamos cambiando un poco. Ya se les da tratamiento, se trata en estas zonas de mejorar esa atención, que sea humana, que sea informada y que, por ejemplo, los jóvenes no tengan que ir acompañados de los padres, porque sabemos que es una parte muy difícil de aceptar que nuestros hijos adolescentes menores de 18 años sean capaces de tomar una decisión personal. Y entonces se trata de hacer, y afortunadamente ya hay en algunos lugares, pocos por cierto, medicina o médicos que atienden la adolescencia. Eso es algo que ya estamos avanzando. La que sigue, por favor. Aquí tenemos básicamente estos periodos donde uno se siente a veces feliz, a veces triste, y sobre todo en el parto, que a uno le dicen cosas a veces groseras, a veces obscenas, porque hay personas que les duele muchísimo y entonces van a aceptar esto sin decir nada. Y sobre todo hay una parte que también se considera violencia obstétrica, es porque a las mujeres después del parto, en algunos casos muy serios, se da lo que es la depresión. Y esta depresión hace que abandonen o no atiendan al bebé. Y eso es muy criticable en nuestra sociedad. ¿Por qué? Pues porque en esta sociedad se piensa que las mujeres nacimos para ser madres y que todas queremos ser madres y que esa es una forma de destino, que afortunadamente eso está cambiando. La que sigue, por favor. Bien, entonces, cuando se recibe este trato irrespetuoso, es cuando nosotras hemos decidido, y creo que el cambio es que ya podemos levantar la voz, hacer denuncias, ir al ministerio, y eso hemos visto actualmente, y espero que se cambie ahorita con lo que pasó con la presidenta que recibió ese acoso, y se ha dado cuenta que levantar una denuncia de acoso, ya no digo de maltrato, ya no digo de violación, es muy difícil. Ojalá cambien esa parte de leyes y ojalá se capacite a los ministerios públicos, que es una parte donde las mujeres nos topamos todavía con pares. Desafortunadamente, aquí en Milpalta hubo en el año 22 una serie de feminicidios y de personas que no quisieron levantar muy bien estas denuncias. Entonces, ojalá se logre cambiar todo esto. Incluso hubo marchas contra la violencia, contra a la fiscal, o en ese entonces era un fiscal, para que pudiera resolver estos problemas. La que sigue, por favor. Entonces, a veces el pensar dónde vamos a tener a nuestro bebé, cómo va a ser ese parto,
no nos dan muchas alternativas y básicamente nos ponen acostadas para pujar sin tomar en cuenta todo el ámbito que se tiene. Y generalmente, al menos hasta hace algunos años, el embarazo y sobre todo lo que es el parto era solito. La que sigue, por favor. Entonces, básicamente, eso es lo que es la violencia obstétrica. Los insultos, los gritos que nos dicen que vamos a tener el bebé y que básicamente, si no hubiéramos aceptado, tendríamos o no estaríamos en esa situación. Y creo que esas cosas se han, se han disminuido. Gracias y luego seguimos comentando si nos da tiempo. Gracias. Muy amable. Bueno, vamos a escuchar a la compañera Marta García con el tema violencias y pues nos va a dar un comentario sobre los países del sur. Muy buenas ¿Qué tardes, pasa con la violencia? compañeras que están aquí en el panel y a todas y todos quienes nos están viendo a través de este canal de Morena Mujeres República Radio AMLO Militante. Pues lamentablemente en América del Sur y el Caribe el problema de la violencia contra la mujer es gravísimo. En el 2024, el año pasado, se registraron 4.855 feminicidios, que considero yo que es una de las más altas, si no la más alta escala de la violencia en contra de la mujer, o sea, violencia de género, lo que significa casi 13 asesinatos por razones de género cada día, y son cifras de la CEPAL. Y se reportaron también que 4.473 víctimas ocurrieron en el 2021 y 4.050 en el 2022. La violencia generalizada es aproximadamente en un 80% de las mujeres adultas, pero en el 70% de las niñas en América Latina, ya que han sufrido algún tipo de violencia en su vida, que puede ser desde violación a las menores de edad, desde casarlas a edades muy tempranas, empujarlas a una vida sexual, donde todavía no están preparadas para ello. Y por cierto, ahorita que decían de usos y costumbres, pues obviamente ya sabemos que en México yo lo sigo considerando así, por usos y costumbres. Muchas veces casan a las niñas a muy temprana edad y las obligan a entrar a una vida sexual que pues no le corresponde para su edad. Los países con alta incidencia de violencia en América del Sur son Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y Colombia. En Perú, en enero y mayo de 2024 se registraron 77.600 casos de violencia familiar, de los cuales el 85.1% obviamente pues serán mujeres, pero como factores de contexto tenemos la interseccionalidad, o sea, las condiciones socioeconómicas de la clase social, el origen étnico, el lugar de residencia, el estatus migratorio, y yo siendo una mujer migrante, pues sé que eso es una de las causas, la interseccionalidad, pero también, aparte de la residencia y el estatus migratorio, la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia pone en una situación muy, muy alta, una vulnerabilidad muy alta a las mujeres de las zonas rurales. Las mujeres de pueblos originarios son las más impactadas, y las mujeres que viven en pobreza extrema. Hay una impunidad generalizada en América del Sur, pero pues ya llegará la justicia. Como nosotros nos estamos organizando en México, hemos avanzado mucho y debemos de unificarnos con nuestras hermanas de América del Sur, ya que hay mucha impunidad y respuesta del Estado para poder erradicar la violencia en contra de las mujeres. Hay una ley en Perú y en Colombia, la ley 30364, que está haciendo una implementación de la efectividad, pero varía de la situación
general y hay muy pocos avances. Hay una perpetuación del ciclo de la exposición a la violencia en los hogares durante la infancia. Es algo como que se ve ya normal y nosotros no debemos de verlo normal. Creo que somos un país puntero en la lucha de los derechos de la mujer en cuestión de violencia, que son muchos tipos de violencia los que ocurren. Mencionaba la compañera la violencia obstétrica y no es la única violencia que existe, hay violencia económica, ya sabemos, la violencia política que estamos sufriendo ahorita, que hemos sufrido mucho, principalmente las mujeres que tienen un cargo, como lo dijo la compañera Irma, o que están aspirando a algún cargo. Entonces, debemos de irnos preparando y cerrando filas y preparando cursos y estrategias de manera que podamos seguir avanzando en esto, pero también impulsar que haya leyes que puedan ayudarnos a prevenir esto. Comentando con lo que decía la compañera que habló de la violencia obstétrica, no solamente es en el tipo que dice yo sufrí violencia obstétrica en el nacimiento de mi último hijo, porque en el hospital no solamente son malas palabras, rompieron la fuente y se fueron y me dejaron. El niño nació con neumonía por aspiración de líquido amniótico. Pero hay un caso más que yo lo he comunicado, que vivimos en Estados Unidos, y perdónenme si incluyo esto por ser mujer migrante y vivir en Estados Unidos, lo que yo llamo, y ojalá que se pueda hacer alguna ley al respecto, que es la violencia obstétrica institucional. Cuando el Estado está produciendo una situación de terrorismo que afecta el embarazo de la mujer y llega a un término de embarazos prematuros, de bebés que mueren al nacer por no tener un peso debido, por nacer antes de los 7 meses. Y yo sí quisiera que se considerara eso y que nosotros en México lo viéramos, porque si ocurre en Estados Unidos y está ocurriendo en México, les aseguro que está ocurriendo en todos los países de América del Sur. Quisiera ahorita, permítanme tantito, porque hay una situación de la que está viviendo nuestra presidenta en este momento, que no solamente es la violencia que más común que sufrimos las mujeres de un acoso, de un toqueteo indeseado, pero ya estamos viendo una violencia política con tonos fascistas. Y eso es muy preocupante y también creo que se deba de legislar, porque como siempre han sido hombres los que han tenido ese encargo, hoy porque es la mujer debemos de luchar porque eso sea tipificado, porque es la mandataria. Entonces, no se puede estar teniendo esa falta de respeto. Si no alzamos nosotros la voz y nosotras empezamos a mencionarlo, si no lo decimos es como si no existiera, compañeras. Y bueno, de los países que me tocó a mí, principalmente en el 2021 y 2024, experimentar la violencia en contra de la mujer, la violencia política, pues vamos a mencionar el caso de la presidenta de Honduras, a la cual pues igualmente la estuvieron violentando, y la compañera Xiomara Castro, por cierto, que no la dejaron ni siquiera, no la han dejado ni siquiera ejercer porque la violentan y le tapan y hablan mal de ella, incluso gente que que votó por ella. Entonces, en ese sentido, la violencia política creo que sí debemos de trabajar mucho más en ella. Creo que ya escuché la campanita, ¿verdad? Díganme si ya me pasé. Sí, ¿verdad? Bueno, ahí la dejaría yo. Solamente me faltó decir, en Honduras es uno de los casos también más altos de violencia política y no está por demás decir que ha sido un régimen muy difícil para las mujeres, donde ha habido desapariciones y asesinatos de compañeras que han querido contender a un puesto político. Es cuanto, compañeras. Muchas gracias. Vamos a escuchar a la compañera Zaira con el tema revictimización. A veces hacemos eso, revictimizamos. Adelante, Zaira, por favor.
Compañeras, buenas tardes, buenas noches. Me gusta mucho volver a verlas a todas. En esta noche me gustaría hablar primeramente de qué se habla el 25N cuando estamos en Chiapas, cuando hacemos marchas, campañas institucionales, actividades culturales que buscan visibilizar y erradicar la violencia contra las mujeres en un entorno en cuando nos unimos como mujeres en una lucha muy simbólica, pero muy sentida. En México, Chiapas está en una protesta y en una reflexión y acción continua. Y en este caso, en este sentido, retomando a la compañera Marta desde América del Sur, cuando las mujeres tenemos ese derecho a vivir sabroso, como dirían desde el sur de América. En ese sentido, las mujeres tenemos el derecho al libre tránsito. Desde la perspectiva feminista, las mujeres tenemos esta libertad de transitar sin miedo en cualquier lugar. Por eso, desde esa perspectiva, desde lo personal es político, hoy quiero retomar el caso de la compañera Dulce y la compañera Edith, que desde compañeras senderistas me narran un hecho que ocurrió el 25 de febrero de 2023, cuando ellas transitaban en una montaña muy famosa de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este caso es muy importante de narrar, compañeras, porque la revictimización es constante. Y en este momento de transición política que estamos en este estado, que es muy importante, con este gobierno nuevo que tenemos, con una perspectiva más humanista, más feminista, más abierta, es importante que se reabra este caso, porque justamente nos reacorpamos nosotras como colectiva, somos Fuego Feminista, porque ¿qué necesitamos las mujeres? Agruparnos, de repente acompañarnos. La revictimización surge en muchos casos. Empiezo a narrar los hechos ocurridos el 25 de febrero del 2023, cuando las compañeras acuden al 911 y el 911 no responde. ¿Qué es lo que les dicen a ellas cuando como senderistas van a este cerro y surge un ataque de dos individuos y entonces las agreden casi sexualmente, físicamente? Ellas acuden al 911, no responde este servicio de emergencias y a lo que ellas les dicen es que tiene que llegar un familiar por ellas. Primera cuestión que hay que cuestionar, ¿por qué no responden los servicios de emergencia? Después hay que narrar que son dos compañeras mexicanas, una compañera canadiense, que se retiró del caso porque la justicia mexicana no respondió a lo que necesitaban. El caso surgió hace 2 años. A 2 años, el 25 de febrero, después de que este caso se hizo muy mediático, las compañeras fueron llamadas vía telefónica para que se presentaran a declarar porque se inició una carpeta de investigación por los delitos de robo con violencia y tentativa de violación. Después, seguimos, el 7 de marzo, los agresores fueron detenidos por narcomenudeo. Voy narrando los hechos según lo que me están compartiendo las compañeras, y ellas se enteraron vía redes sociales. El 8 de marzo, ellas acudieron a la fiscalía para informar que los sujetos detenidos el día anterior eran los mismos sujetos que los atacaron el 25 de febrero. Ellas acudieron al Centro de Justicia para las Mujeres y llegan los familiares de estas compañeras y las agreden. Hasta esa fecha no contaban con medidas de protección. Después de esto se judicializa el registro de atención, recayendo a una causa penal, robo con violencia y tentativa de violación. Llegamos al 10 de marzo de 2023, se realiza de audiencia inicial de formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso. A pesar de estar en constante comunicación, en ningún momento se les fue informado cuándo se realizó esta audiencia, sino hasta después de haberla realizado. Cabe aclarar que estamos hablando del año 2023. Al ser este caso muy mediático, porque esta montaña a donde yo me refiero es muy concurrida. Hoy en día, este caso yo me enteré porque pertenezco a un grupo de mujeres de montaña, porque es lo que yo digo, lo personal es político, y las mujeres tenemos este derecho, desde el sur de América, a vivir sabroso, a vivir, a tener este libre tránsito donde estemos. Entonces, ¿qué está pasando?
cuando suceden estos casos y no hay una justicia efectiva. ¿Qué pasa después, compañeras? Les asignan una fiscal, van a derechos humanos, pero no pasa nada. El 14 de noviembre, después de cuántos meses, las asesoran vía telefónica para preguntarles si hay una audiencia. La imputada Dulce dice que no tenía certeza del caso. El viernes anterior había llegado a su oficina, preguntó y dijo que no había notificado con tiempo. A partir de esa fecha se suspendió 8 veces la audiencia intermediaria y hasta el 24 de febrero de 2025 que se va a efectuar la audiencia. Lo que estamos relatando, las fotos que están viendo, compañeras, es de un hecho que se vivió, que las compañeras fueron víctimas de un agravio muy fuerte. ¿Y qué pasa con la justicia? Que a 2 años no se ha hecho justicia, a lo que convocan las compañeras y que como nos estamos acuerpando en este momento como Asamblea de Fuego Feminista es a que el día 24 las acompañen a la audiencia, porque después de casi 3 años esperan que todo esto acabe. Han sido años de daños psicológicos a la salud, un desgaste económico, los cuales no solo afectan a ellas, sino que afectan a sus familias. Hicieran ellas una sanción que realmente sea justa, ya que los MPs, los intentos de violación, el caso es muy fuerte, porque aparte de intento de violación, hubo una perpetuación física muy fuerte. Uno de los agresores arrojó una piedra directamente a la cabeza de una de las compañeras para un caso total de feminicidio. A Débora, la compañera canadiense, le dispararon. Entonces, lo que las compañeras piden es un caso de justicia efectiva, que estas personas sean sentenciadas por intento de feminicidio, que las audiencias sean suspendidas, porque aquí lo que pasa es una revictimización constante de que cada vez que las llaman, ellas tienen que volver a narrar y narrar y narrar lo que está pasando. Y bueno, yo no les estoy hablando de mi caso, tal vez por eso es un poco más difícil de explicar. Yo les estoy hablando de compañeras que conozco, me duele su pena, por eso es importantísimo hablar de esto. Pedimos una sentencia ejemplar. Estos sujetos agredieron, no han declarado en la fiscalía y después lo que necesitamos es realmente una justicia efectiva. Convocamos a que en la audiencia, les compartí, puedan acompañarnos y podamos acuerparnos como compañeros. Muchas gracias. Gracias a ti, Zaira. Bueno, vamos a escuchar a la compañera Eli respecto a ver qué mensajes hay en las redes sociales o qué preguntas. Adelante, Eli, por favor. Hola, nada más rapidísimo. Muchas gracias, Nieves. Sí, aquí leyendo sus mensajes. Recuerden, compañeras, que le estamos leyendo y las vemos. Muchas gracias por escribirnos desde todos los rincones del país. Aquí, por ejemplo, desde Morelos, Sara Briones nos está escribiendo desde Cuernavaca, también desde Chiapas, Xochitl Nandayapa, perdón. Muchas gracias. Marta Velázquez desde el estado de Yucatán nos está escribiendo y por supuesto también nuestra compañera Solecito, que desde la Ciudad de México nos escribe. Y aquí, por ejemplo, una compañera Amy nos está haciendo una pregunta. Bueno, primero que nada nos dice que en México se ha avanzado mucho en la implementación de políticas públicas para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Pero nos hace una pregunta aquí. ¿A qué atribuyen la escalada de feminicidios en el país? ¿Qué está fallando? ¿Qué nos está haciendo falta? A ver, ustedes, compañeras, ¿qué nos podrían responder? Y bueno, aquí les dejo, sería todo para que no quitarles más tiempo, compañeras, pero excelente, ustedes continúen y a ver si le pueden contestar la pregunta a nuestra compañera. Gracias. Gracias, Eli. Bueno, vamos a escuchar el tema de violencia vicaria con Diana Angélica Miranda y después contestamos, si alguien nos hace favor de contestar la pregunta, vamos a continuar. Adelante, Diana, por favor.
aquí estás, Diana. Ay, es que estaba sin micrófono. Bueno, les comentaba que bueno, que yo muy contenta de estar aquí con ustedes, compañeras, y bueno, pues también es muy agradable saber que pues somos mujeres combativas, todas las que estamos aquí, ¿no? Y bueno, pues las violencias pues se han generado históricamente, ¿verdad? Y bueno, por lo visto, pues ahora vamos avanzando poco a poco, pero ahí vamos. Y sin embargo, pues la violencia de la que les voy a hablar ahorita, pues es una violencia que ha sido pues muy silenciada, no se había nombrado tal cual hasta hace poco, hasta hace un año que ya empezó a nombrarse tal cual y ya se tipificó como violencia vicaria. La violencia vicaria, pues bueno, es una violencia muy silenciada debido a que cuando sucede algún divorcio o alguna ruptura amorosa, bueno, pues el violentador, ¿no? En su mayoría los hombres, pues toman a los hijos como rehenes, como de alguna manera pretender hacerle daño a la mujer a través de los hijos, ujú, ejerciendo pues el control, ejerciendo también el chantaje, ejerciendo engaño, y así es como se va desarrollando pues una violencia que es de las más crueles para las mujeres. Yo he tenido la oportunidad de trabajar violencia de género y con grupos de mujeres, y créanme que la mirada de las mujeres que más triste y con más opacidad es aquella mujer a la cual le han arrancado los hijos. Ujú. Aquella mujer a la cual que no solamente ha sido violencia vicaria, sino también violencia institucional, porque generalmente vienen de la mano, violencia vicaria con violencia institucional, ya que, por ejemplo, pues en las denuncias, en los expedientes, pues bueno, los casos se van manipulando de tal manera que les arrebatan los hijos a las mujeres. Entonces, vemos poco a poco una luz en el camino porque pues ya se hicieron pues las votaciones para cambiar el sistema judicial. Aquí es necesario pues también impulsar que ese sistema judicial, ese nuevo sistema, pues que sea juzgadores con perspectiva de género. Eso urge. Todos los protocolos. Apenas se está creando el protocolo de violencia vicaria y sin embargo, bueno, es una luz en el camino, ya que pues anteriormente pues veíamos que con la violencia institucional, que muchas veces se negaba inclusive a nombrar las tentativas de feminicidio, que se negaba a nombrar la violencia de género y todas estas formas de pacto patriarcal, ahora estamos viendo que eh, se viene una ola de transformación, de cambio y por lo tanto de esperanza para muchas mujeres que quieran recuperar a sus hijos después de este tipo de violencia. Ujú. También comentaba una de las compañeras la existencia del violentómetro. Esto es muy, dentro del tema de las violencias, es muy esencial que las mujeres conozcan el violentómetro, el cual, bueno, pues es un instrumento que realizó el Instituto Politécnico Nacional, pues con la finalidad de identificar las conductas que son violentas y que no debemos permitir en ningún momento. Entonces, bueno, me permití de alguna manera, pues así, traerme mi violentómetro, ajá, para comentarles pues aquellas conductas que no podemos permitir, que no debemos de normalizar y que inclusive pues hay que denunciar en su momento. Ajá, entonces bueno, en la primera parte, en la primera fase de las agresiones, pues vemos bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar o ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar, prohibir. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos viendo un tipo de violencia psicológica. Posteriormente, cuando la violencia va haciéndose como más intensa, pues estamos hablando, pues ya que se va a materializar de destruir artículos personales, ya manosear, caricias agresivas, golpear jugando,
pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear o patear. Entonces ya estas ya son violencias físicas y cuando ya se está hablando de una tentativa también de feminicidio, pues es, bueno, ya además de la agresión física que se haga, este es sumado a encerrar o aislar, que ya estamos hablando de un secuestro, amenazar con objetos o de armas, por ejemplo, amenazas de muerte, forzar a una relación sexual, que ya es violación, abuso sexual, violar, mutilar, y por la última violencia que ya es innombrable y que ya es como muy pues alarmante y que las tasas pues de feminicidio pues han sido muy altas, que es el asesinar a una mujer. Entonces, yo siempre recomiendo mucho cuando tenemos nuestras pláticas, pláticas talleres, es que el uso del violentómetro es básico, el conocimiento y el difundir este instrumento. Ajá. Entonces, retomando el tema de violencia vicaria, nuestras niñas también tienen que aprenderlo y en la violencia vicaria, pues también estamos viendo pues que todos estos tipos de conductas también se realizan hacia los niños, pero en contra de la mujer, ¿no? Lo que es, por ejemplo, engañar. El violentador hace que, pues, los niños se engañen y que los niños vean a su mamá como una persona, pues, mala, una persona que no tiene un maternaje adecuado, etcétera. Entonces, es una forma de engaño que realizan los violentadores en la violencia vicaria. Y sin embargo, como les comento, pues ya se están realizando los protocolos y se están realizando pues muchos estudios en torno a, bueno, cómo prevenir, sancionar y erradicar. Porque si estamos haciendo todas estas acciones los colectivos es porque queremos tener una vida libre y una vida digna, libre de violencia, pero ya con una mirada a erradicar, que algún día, ¿verdad? Se erradique completamente porque nos merecemos vivir sin miedo en todas las partes de México y en cada rincón. Eso es lo que, bueno, pues yo puedo compartir acerca de lo que es la violencia vicaria, que es más común de lo que se cree, que ha sido como muy silenciada y sin embargo es una violencia muy cruel, no solamente hacia las mujeres, sino hacia nuestros niños. Que es, bueno, es la semillita que vamos a sembrar, ¿no? También las nuevas masculinidades. Hay que acordarnos siempre que para llevar a cabo una revolución de conciencias feministas, también tenemos que tomar de la mano a nuestros compañeros, a nuestros niños, a los varones, para que ellos desarrollen, pues, no unas conductas de violentómetro, sino unas conductas, pues, de una vida pues, también libre de violencia para ellos. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos va a apoyar la compañera Marta con la respuesta a Jamie. Marta, adelante. Mi micrófono, sí. Bueno, desde mi punto de vista, para contestar la pregunta que está en las redes, es porque cada vez el trabajo de nosotras y de muchas mujeres más que han abierto los ojos a esta violencia, las ha llevado a alzar la voz y a defenderse. Esto rompe completamente el esquema de la mujer sumisa, que no merece nada, que no puede soñar, al grado de que hoy las niñas pueden decir, yo quiero ser presidenta. Eso cuando se había visto. Entonces, el hecho de que hemos avanzado en que nuestra comunidad está aprendiendo todos los tipos de violencia y aprendiendo que tiene derechos y aprendiendo a alzar la voz, está causando a lo mejor ese descontento, ese descontrol. ¿Qué nos hace falta? Considero yo que lo que nos hace falta es intensificar nuestras salidas o armar grupos en diferentes grupos, especialmente los más vulnerables, para seguir difundiendo cuáles son los tipos de violencia, pero eso a nivel base, territorio. A nivel legislativo, sí debemos de empezar a hablar de que se debe de legislar, insisto, lo que le acaba de ocurrir a la presidencia, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por ser la primera mujer presidenta en la República Mexicana, se tiene que tipificar y se tiene que buscar la forma de cómo no solamente se vea como
pues es nada más una mujer, sí, pero es la presidenta. O sea, no es que es normal, pero es una figura en estos momentos importante que conduce al país. O sea, tenemos que impulsar, a platicar y tratar de que se impulsen más leyes dentro de las cámaras para poder proteger más a nuestra niñez, a nosotras mismas, a nuestras compañeras, estén donde estén, ya sea en la República Mexicana y por favor también fuera de México, en Estados Unidos, que nos alcance la justicia y nosotros allá también estamos dando la lucha. Pero eso es lo que yo pienso que nos hace falta y las razones por las que creo que los feminicidios eh, es una cosa terrible que sigue ocurriendo y aumenta. Gracias. Adelante, Zaira, y después Irma, por favor. Breves, por favor. Gracias, compañeras. Creo que también somos producto de una historia de toda una cosa, pero también hay que hablar, creo, de las violencias digitales que están viviendo las nuevas generaciones. En este sentido, ¿qué está pasando con las nuevas desarrollo de estas nuevas generaciones en un entorno digital donde hay grooming, donde hay gente que está haciéndose pasar, donde hay un lenguaje muy machista, donde surgen nuevas formas como el incel? Hay muchas formas de violencia nuevas que tenemos que estar estudiando y en ese sentido creo que nosotros lo que nos queda es estar viendo qué está pasando con estas nuevas generaciones, no satanizarlas, no clasificarlas, sino que estar muy pendientes porque hay una descomposición social a las nuevas formas de violencia, viejas formas. La vieja forma es la comunicación que es la base social indispensable, las construcciones de paz, desde la legislación es construir nuevas formas de gobierno, formas de sistema de cuidados para las infancias, para las poblaciones más vulnerables, que son las infancias, las mujeres, las personas que están más vulnerables. Tenemos que crear nuevas formas de cultura de paz, de arte, y ofrecer nuevas oportunidades más allá de lo que se está vendiendo como una mercadotecnia, el capitalismo que ahorita está brutalmente arrasando con la humanidad. Entonces, creo que es dentro de todas las vertientes de por qué está surgiendo más feminicidios, hay que analizar mucho esa parte. Muchas gracias. Adelante, Irma, por favor. Sí, bueno, no sé de qué ciudad es la compañera que preguntó, pero en el caso de la Ciudad de México, con una coordinación general desde el gobierno de Claudia Sheinbaum como jefa y Clara, tenemos una disminución de 37% del feminicidio. Pero yo quisiera el tema es muy, muy amplio, entonces queda para otros programas que hay que seguir abordando, pero yo quiero, queridas compañeras, concluir por mi parte de que tenemos un gran compromiso en todos lados, Marta, fuera de México y todas nosotras, este gran compromiso de avanzar en esta lucha contra las violencias y contra la violencia por razón de género. El apoyo total a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, el apoyo total a nuestra compañera Citlali Hernández como secretaria de la Mujer a nivel nacional y que todas unidas y todos, junto a nuestros compañeros, compañeras de todos lados, todos unidos en la defensa de nuestro proyecto de la Cuarta Transformación y nos vemos, no sé si va a ser sábado o domingo, para apoyar a nuestra presidenta y apoyar nuestro proyecto. Nada más, gracias. Gracias. Un último mensaje rapidito, Elida Flores, por favor. Compañera Elida, si quieres participar rápidamente, vamos a terminar con el Rápidamente, pues nada, es contestando en parte la pregunta, yo pienso que nos falta educación. Educación pareja a nosotras las mujeres ahorita nos han dado repartir cartillas y demás, pero creo que debemos participar totalmente desde la niñez para tanto niñas como para niños y cambiar estas actitudes y poder cambiar estas violencias que, como decía, es muy amplio. Las violencias son agresiones y que no hemos descubierto. Por ejemplo, ahorita la han agregado la violencia vicaria. Igual la obstétrica apenas y hay gente que no la conoce. Entonces, creo que nos falta educación para transformar esa parte de nuestra sociedad. Muchas gracias. Diana, ¿algún mensaje para terminar? Sí, claro, yo creo que es poco a poco, no hay que desesperarnos. Sabemos que no es fácil esta transformación, pero siempre hay que pues perseverar para alcanzar.
Y bueno, pues llegó Claudia Sheinbaum, con ella llegamos todas, es tiempo de mujeres y por lo tanto, pues es tiempo también de proponer, de hablar, de marchar, de hacer todo lo que tengamos que hacer para ir transformando poco a poco. Y siempre recordar, pues no era fácil, no es fácil, no será fácil, pero bueno, vamos adelante, juntas. Muchísimas gracias, compañeras. Muchas gracias. Bueno, pues yo les quiero decir Gracias. que por qué sigue avanzando también esto es porque no sabemos o no queremos denunciar. Es otro de los problemas, porque si hubiera denuncia, habría sanción. También a veces pecamos de omisas, pecamos o hay corrupción, el patriarcado no se acaba, se ejerce. Y algo muy importante, no sabemos hacer respetar nuestros derechos humanos. Ya tenemos un ejemplo de parte de la presidenta. Ella hizo valer el respeto a sus derechos humanos y creo que lo que está dando más al traste en este tipo de violencias son los partidos que han sido violentos y que no se había visibilizado o mucha gente no se había enterado que el PRI y el PAN favorecen mucho la violencia y también favorecen la violencia sexual. Así quieren acabar a una mujer, así quieren acabar regularmente a una mujer, más cuando está en la política, desde una situación sexual. No sé si quiera participar la compañera que tuvo una cita médica, Ariadna, ¿estás por ahí? No sé si se integró, creo que no, ¿verdad? A ver, vamos a ver si está Ariadna. No, ¿verdad? Bueno, pues les agradecemos mucho y nos vemos el próximo programa. Ojalá Muchas y haya gracias otra a oportunidad. todas. Muchas gracias a Muchísimo ustedes. Nos vemos al rato. Hola, hola, ya terminé. Ya terminó.